del servicio policial, pues estamos atentos a lo que pueda pasar mañana. Igual esperemos que todo esté tranquilo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del manejo del paciente politraumatizado, el paciente pediátrico. Muy bien, vamos a empezar entonces. Perfecto. Para empezar, cuando nosotros hablamos de paciente pediátrico politraumatizado, tenemos que entender justamente la definición de este diagnóstico. Llamamos politraumatizado a todo paciente que presenta lesiones por un traumatismo que va a afectar dos o más órganos, o que por lo menos presente una lesión que va a poner en riesgo inminente su vida. En niños, en pacientes pediátricos, la principal causa de muerte viene a ser el politraumatismo, sobre todo en los niños mayores de 1 año. Muchos de estos pacientes, aproximadamente el 75% de los que padecen una lesión cerebral, van a terminar en un desenlace fatal. Recuerden esta premisa, doctores. A todo paciente inicialmente lo vamos a manejar como un paciente con el triángulo de evaluación pediátrica inestable. Y esta premisa nos va a servir para entender justamente lo que vamos a hacer paso a paso con nuestro paciente. Recuerden también que dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, ya que el lactante, por ser un paciente muy pequeñito, necesita estar supervisado constantemente, pues es más propenso a accidentes. Y el adolescente, por lo mismo que es más arriesgado, más avesado, también es un grupo etario de factor de riesgo. El sexo masculino también y la situación socioeconómica baja. Recuerden también que para nosotros tener una secuencia ordenada, la atención que iniciamos con el paciente debe ser continua, coordinada y sobre todo sistemática. Y también tenemos que hacer reevaluaciones constantemente. Muy bien, entendamos con este gráfico cuáles son los mecanismos más comunes de las lesiones y los patrones que se asocian a estos accidentes. Vamos a tener, por ejemplo, al niño pequeño o el niño que es atropellado. Cuando este suceso sucede a baja velocidad, es muy frecuente encontrar en nuestro paciente fracturas de las extremidades inferiores. Pero cuando la velocidad es alta, el vehículo viene a toda velocidad por el mismo impacto, el niño va a ser más propenso a tener traumas múltiples. Puede haber lesiones a nivel del cuello y de cabeza y asimismo fracturas de extremidades inferiores. Fíjense en el mecanismo justamente del golpe. El auto o el vehículo puede impactar directamente al cuerpo, pero el rebote va a hacer que la cabeza del pequeño también rebote en el suelo y esto va a producir mayor cantidad de traumas. Cuando el niño se encuentra de ocupante en un automóvil, también tenemos que tener en cuenta si tiene alguna sujeción o no. Si está sin la sujeción de protección, entonces podemos ver que en este niño va a ser muy propenso el traumatismo múltiple. Puede lesionar su cabecita, el cuello, incluso hasta tener laceraciones faciales. Cuando tiene un sistema de sujeción, la correa o la cintilla, entonces vamos a ver que este paciente puede tener lesiones a nivel del pecho y del abdomen, así como también fracturas en la parte inferior de su columnita. Tengan en cuenta también que otra de las causas muy frecuentes de traumatismo en niños son las caídas de diferentes alturas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño que ha caído de una baja altura, es más propenso a tener fracturas de sus extremidades superiores. Sin embargo, cuando la altura es media, entonces se va a lesionar más la cabeza y el cuello, además de las extremidades superiores e inferiores. Sin embargo, cuando esta altura es muy alta, entonces vamos a tener un paciente con múltiples traumatismos incluso. Además de el mecanismo de caída desde altura, también tenemos lo que es caída de bicicleta. En estos casos, los niños, por ejemplo, que no llevan casco, son más propensos a lesionarse la cabeza, a tener laceraciones, tanto faciales como en el cuero cabelludo, así como fracturar sus extremidades superiores. Cuando están con casco, usualmente protegen sí la cabeza, pero se expone las extremidades superiores. Y muchos de los mecanismos también que implican estos traumatismos se debe al golpe que hacen contra la manija o el manillar de la bicicleta, ¿no? Produciendo así lesiones a nivel abdominal. Muy bien, vamos ahora a enfocarnos un poquito más en lo que es la clínica. ¿Cómo es el cuadro clínico del paciente politraumatizado? Aquí, doctores, tenemos que tener en cuenta que las lesiones pueden ser diversas, ¿ok? Y lo primero que tenemos que hacer como punto inicial es reconocer cuáles son estas lesiones que me van a producir un riesgo inminente de muerte en mi paciente. Es decir,
que si están presentes y no lo manejo obviamente adecuadamente, mi paciente puede morir. Entonces, vamos a nombrar algunas de ellas. Presten mucha atención a las características, porque si bien es cierto, ustedes que van a estar probablemente en una atención primaria en el SERUM, ¿no? Probablemente sean la primera, el primer lugar donde acuda la persona si es que no tiene un centro de mayor complejidad. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar y reconocer estas lesiones de riesgo inminente. Muy bien, vamos a empezar mencionando, por ejemplo, el neumotórax a tensión. El diagnóstico aquí es básicamente clínico. Se van a dar cuenta que el pacientito va a cursar con distrés respiratorio. Incluso vamos a encontrar desviación de su tráquea. Vamos a encontrar también ingurgitación yugular. Se va a hiperdistender el tórax del lado afectado. Vamos a encontrar también un hipertimpanismo. Y cuando vamos a ocultar los ruidos respiratorios, estos van a estar ausentes. Además, encontraremos que al buscar los ruidos cardíacos, estos van a estar desplazados. Recuerden, doctores, que el neumotórax a tensión obviamente es una lesión de riesgo inminente, es decir, que si el paciente no es atendido de inmediato puede fallecer. Otra de las lesiones que también podemos identificar son el neumotórax abierto o aspirativo. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a tener es que esto se da a causa de una herida que penetra a nivel del tórax y que obviamente va a llegar a la cavidad pleural. La clínica básicamente va a consistir en la traumatopnea, que viene a ser básicamente el sonido característico que se va a producir al entrar y salir el aire de la cavidad pleural a través justamente de esta herida que se ha producido en la pared torácica. Este sonido muy característico, aunado a la herida penetrante que yo visualizo en mi paciente, me es suficiente para poder sospechar en un neumotórax abierto o aspirativo. Otra de las lesiones también peligrosas es el hemotórax masivo. Recuerden, doctores, que aquí, por ejemplo, va a haber la presencia de sangre y la volemia que se pierde es muy alta. Esta sangre va a estar en la cavidad pleural y es porque el accidente o el traumatismo, la contusión, va a dañar grandes vasos. Puede también producir incluso rotura cardíaca o el mismo estallido del pulmoncito. La clínica va a ser muy parecida al neumotórax, pero aquí lo que vamos a percibir es una matidez cuando percutimos el área afectada. Y el paciente es muy propenso a chocarse. Y dentro de lo que es la descompensación que presenta es a causa pues, del shock hipovolémico, por eso tenemos que actuar rápido. Otra de las lesiones también importantes de identificar es la contusión pulmonar bilateral. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que el paciente va a empezar con un distrés respiratorio progresivo. Vamos a ver también que elimina sangrecita, es decir, va a haber hemoptisis, va a haber dolor pleurítico también, hipofonesis también, y podemos incluso en la auscultación encontrar crepitantes. Cuando vamos a percutir, vamos a encontrar matidez también. Otra de las lesiones importantes también, doctores, que tienen que reconocer en un paciente con traumatismo es el tórax inestable, o conocido también como bolet costal. ¿Cuándo tú sospechas de un tórax inestable? Cuando tienes evidentemente una lesión que ha producido fracturas múltiples a nivel costal. Cuando, por ejemplo, ha producido también fractura a nivel del esterno o cuando hay desinserción costocondral, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a tener en nuestro paciente es que se va a producir un movimiento paradójico del área afectada y esto va a producir a su vez un colapso en la inspiración. Es decir, este paciente va a tener, como vemos en la figura, costillas que están rotas y esta a la vez obviamente va a lesionar la zona aledaña del pulmón. Tengan mucho cuidado, doctores, porque en este caso el paciente obviamente tiene que ser estabilizado pronto. De lo contrario, puede hacer una crisis o puede lesionar un órgano vital. Otro de las patologías o otro de las manifestaciones también que ponen en riesgo inminente de muerte al paciente es el taponamiento cardíaco. Lo bueno es que no es muy frecuente, pero sí tenemos que sospecharlo, sobre todo si el paciente presenta una herida a nivel anterior penetrante o ha sido lesionado también a nivel de la región lateral izquierda del tórax. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la clínica se va a basar en la famosa tríada de Beck. ¿En qué consiste esta tríada? Va a consistir en que vamos a encontrar en nuestro paciente una ingurgitación yugular.
Vamos a encontrar también ruidos cardíacos amortiguados y además vamos a encontrar hipotensión. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de ruidos cardíacos amortiguados, ¿a qué se refiere? A que estos sonidos cardíacos van a ser de difícil escucha, es decir, cuando ustedes colocan su estetoscopio, va a ser muy difícil percibirlos a la auscultación, ¿no? Y esto va a ser justamente causado por el líquido que está amortiguando el sonido. Tenemos también que este paciente puede cursar incluso con el signo de Kussmaul, ¿no? En el cual va a aumentar la presión venosa cuando el niño inspira o toma aire. Vamos a tener también un descenso de la presión arterial en la inspiración, a lo cual se conoce como pulso paradójico. Y cuando le hacemos, obviamente, pues un EKG, vamos a notar disminución del voltaje o incluso mi paciente puede presentar actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Y llegar obviamente al paro cardíaco. Aquí vamos a tener un cuadrito que resume básicamente lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Aquí quiero que tengan mucho en cuenta que no necesitas un examen sofisticado para que en primera instancia puedas reconocer estas lesiones de riesgo inminente de muerte. Básicamente, concéntrense en la clínica que presenta su paciente y en algunas características semiológicas que también pueden aparecer, ¿ok? Por ejemplo, en el neumotórax a tensión, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos en el lugar afectado, lo mismo que el hemotórax masivo, pero en el taponamiento cardíaco estos van a estar normales, ¿no? Recuerden que la percusión también me ayuda mucho. En un neumotórax, ¿qué voy a encontrar? Hiperresonancia. En cambio, en un hemotórax, matidez, ¿no? El taponamiento cardíaco, normal. La tráquea sí se va a desviar o se va a desplazar contralateral en un neumotórax a tensión porque el aire está empujándolo hacia el lado contralateral. En un neumotórax masivo también. En el taponamiento cardíaco se puede encontrar incluso en la línea media. La ingurgitación yugular sí es importante porque vamos a encontrar incluso que estas venitas del cuello se distienden en un neumotórax a tensión o incluso en el taponamiento cardíaco, ¿no? Y los tonos cardíacos que vamos a auscultar van a ser apagados o amortiguados, como dicen, en el taponamiento cardíaco. Otra de las lesiones, doctores, también de riesgo inminente de muerte es la famosa hipertensión intracraneal, sobre todo la que se presenta a consecuencia de una lesión a nivel de la cabeza. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta la famosa triada de Cushing. Si esta se presenta, doctores, y además está acompañada de alteraciones a nivel pupilar, este paciente está en una real hipertensión intracraneal. Como ven en el dibujo, el mismo cerebro, obviamente, pues al tener dentro la lesión a nivel de lo que es el cerebrito, ¿no? Este va a ser un efecto de masa y obviamente va a aumentar la presión dentro del cráneo. Esto va a producir signos característicos como por ejemplo la hipertensión arterial, la bradicardia y también alteraciones en el patrón respiratorio. Estos tres signos van a constituir la triada de Cushing. Siempre que tengan un paciente que ha sido lesionado o ha tenido un traumatismo a nivel craneal, doctores, revisen las pupilas. Es muy importante que ustedes vean si el paciente está midriático, si está miótico. ¿Por qué? Porque esta alteración pupilar ya de por sí me está hablando de una alteración del sistema nervioso central. Y ojo, si está junto con la triada de Cushing, este paciente en cualquier momento se enclava y se va a herniar y obviamente puede fallecer. Aquí, doctores, recordemos que la máxima prioridad en el manejo de mi paciente pediátrico que se ha lesionado es que yo pueda identificar justamente estas lesiones que amenazan su vida, darle el manejo adecuado y oportuno para poder salvarlo y obviamente aquí yo tengo que seguir 3 pasos importantes. Evalúo, identifico e intervengo. Recuerden esta siguiente premisa. Todos los órganos pueden lesionarse hasta demostrar lo contrario, ¿ok? Aquí sí tenemos que exagerar incluso, porque acuérdense que el paciente pediátrico es un paciente pequeñito y de acuerdo a la edad, obviamente, y cómo se encuentre, yo necesito estabilizarlo porque en cualquier momento se puede descompensar. Recordemos que para empezar justamente el manejo de este paciente, vamos a tener en cuenta una herramienta importante que es la exploración general. Acuérdense de lo que hablamos al inicio. Todo paciente con un traumatismo lo tengo que manejar como un paciente con un triángulo de evaluación pediátrico inestable. ¿Ok? Vamos a empezar con el ABCDE
Y obviamente vamos a darle oxigenoterapia, vamos a monitorizar, canalizaremos 1 o 2 vías periféricas incluso, ¿ok? Vamos a vigilar sus funciones vitales, ¿ok? Vamos a ver también y evaluar su estado mental. Y vamos a empezar en orden. Cuando hacemos un reconocimiento primario, es decir, cuando vamos a empezar a accionar ya y vamos a empezar a manejar ya al paciente como tal, vamos a tener en cuenta que hay 3 alertas importantes. La alerta cervical, la alerta de alerta, que se refiere básicamente al estado de conciencia, al sensorio que presenta mi paciente, y la alerta de la vía aérea, ¿ok? Cuando tenemos un paciente en el cual ya hay una obstrucción de la vía aérea, ojo doctores, esta puede ser la principal causa de muerte, pero que a su vez es evitable. Por eso tenemos que evaluar ordenadamente al paciente. Cuando hablamos de la valoración respiratoria, aquí tenemos que hacer uso de nuestra semiología. Vamos a inspeccionar el tórax, vamos a ver cómo está la posición de la tráquea, si hay ingurgitación yugular. Revisen al paciente, vean si hay hematomas, contusiones, heridas penetrantes, laceraciones. Revisen a profundidad justamente el tórax. Y también aquí es importante ustedes que vean cómo es el patrón respiratorio del paciente. ¿Amplexa? ¿No amplexa? ¿No? De repente hay una asimetría evidente, ¿no? Percutan también. Acuérdense que si es timpánico, pues tendrá aire. Entonces, más probable que tenga un hemotórax. Si es mate, entonces será hemotórax, ¿ok? Palpen también desniveles, busquen el bolet costal, busquen fracturas costales, vean si crepita, de repente hay enfisema subcutáneo, ¿no? Revisen el choque de punta cardíaco y ausculten. Con la auscultación también voy a poder determinar cuáles son estas lesiones de riesgo inminente de muerte en mi paciente, ¿no? Vayamos luego a la valoración hemodinámica. Recuerden verificar los pulsos, tanto centrales como periféricos, ¿no? Evalúen la frecuencia cardíaca, revisen la perfusión, la coloración de la piel, la temperatura, cómo está el llenado capilar. Si tienen opción o tienen el equipo ahí para poder tomar la presión arterial, háganlo, ¿ok? Recuerden esto, doctores. Cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente que está en shock, pero este shock todavía está compensado, van a encontrar en su paciente taquicardia y un llenado capilar lento. Pero, doctores, si es que este paciente ya presenta hipotensión, ya presenta disfunción del sistema nervioso central y tiene incluso oliguria, estos son signos de shock descompensado y se van a presentar más tardíamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito que me permite clasificar el choque hemorrágico en pediatría, ¿no? Teniendo en cuenta que el grado 1 y 2 es más leve y el grado 4 pues es más severo. Todo está en función también del porcentaje de volemia que puede perder mi niño en el accidente o por el mismo traumatismo, ¿no? Recuerden ustedes que en los grados más leves, aquí vamos a tener, por ejemplo, una frecuencia cardíaca que aumenta ligeramente a manera de compensar. La presión arterial puede estar normal o ligeramente aumentada, ¿no? Los pulsos van a estar normales o ligeramente reducidos. El llenado capilar puede estar ligeramente prolongado o normal. La piel puede estar tibia pero pálida, ¿no? Y la frecuencia respiratoria puede tener también un aumento moderado. El paciente puede estar agitado simplemente, ¿no? Y aquí el manejo básicamente es reponer ese volumen con cristaloides y o transfusión si es necesario. Pero mientras van avanzando los grados, obviamente la clínica se intensifica más. Aquí la frecuencia cardíaca ya no va a tener simplemente un ligero aumento, sino va a tener un aumento significativo. El paciente va a estar taquicárdico. La presión va a empezar a caer. Los pulsos van a empezar a disminuirse. El llenado capilar se alarga mucho más. La piel ya no va a estar tibia, sino fría y moteada. Y obviamente la frecuencia respiratoria va a estar muy aumentada. El paciente ya va a estar letárgico. Y el manejo aquí básicamente va a ser los cristaloides, reponer ese volumen, transfundir, pero además valorar quirúrgicamente ese paciente. Si es que va a entrar a sala de operaciones, hacerlo lo más pronto posible. Y en un grado ya mucho mayor, en el grado 4, por ejemplo, este paciente ya pierde más del 40% de la volemia.
Aquí la clínica se intensifica mucho más, incluso aquí el llenado capilar se prolonga mucho, el paciente ya va a pasar de la taquicardia a la bradicardia, doctores, y aquí por lo general ya está con una respiración boqueante y agónica. El paciente solo va a reaccionar al estímulo doloroso y aquí sí es inminente que entre a sala. Las transfusiones incluso van a ser de urgencia sin necesidad de pedir prueba cruzada. Recuerden siempre valorar también neurológicamente a su paciente. Evalúen el nivel de conciencia y acuérdense de estas iniciales. A, B, D, N. A de alerta, B de respuesta verbal, es decir, ustedes van a preguntarle cosas simples y ustedes van a evaluar si responde a esas órdenes verbales. ¿Responde o tiene respuesta al dolor o está inconsciente? Esta valoración me permite a mí también tener una idea de qué tan afectado está nuestro niño, nuestro paciente. Evalúen la escala de Glasgow también. Vean su estado neurológico, vean las pupilas, ¿ok? Y también valoren si es un paciente pediátrico, obviamente, el nivel de glucosa que tiene mediante un hemoglucotest, ¿no? Por capilar que me va a demorar solo segundos para poder determinar si es que hay una hipoglicemia también, ¿no? Y por último, la exposición. Visualicen rápidamente al paciente, voltéenlo si es necesario, busquen lesiones, no solamente en la parte anterior, también en la parte posterior del paciente. Y sobre todo, hay que prevenir la hipotermia, ¿ok? Ya hemos hablado del reconocimiento primario. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a un paciente que obviamente ha sufrido un traumatismo. Ahora viene ya el reconocimiento secundario. Aquí, por ejemplo, en el reconocimiento secundario, ya vamos a ahondar un poquito más acerca de lo que es, por ejemplo, la anamnesis. Y acá este acrónimo me sirve mucho. Voy a preguntar acerca de los signos y síntomas, alergias, medicación habitual, ¿no? Si el paciente sufre de alguna patología importante, si ha ingerido líquidos, cuál es su hora de última ingesta, ¿por qué? Porque este dato es importante en caso el paciente requiera entrar a sala, ¿ok? Recuerden que la sedación y todo lo que el paciente requiere en una operación, un acto quirúrgico, también tiene que llevar consigo ciertas horas de ayuno. De lo contrario, tengo que preverlo, porque obviamente la emergencia no puede esperar. Este niño necesita entrar a sala y así tenga, de repente no tenga el ayuno de las horas necesarias, igual tenga que entrar, ¿ok? Pregunten a la persona que ha llevado al paciente, de repente el bombero, la policía, ¿no? O los familiares, cómo ha sido el mecanismo del accidente o del traumatismo, cuánto tiempo ha pasado del evento, ¿no? Si ha habido de repente algún tipo de cambio del estado del niño, ¿no? Estaba así cuando lo encontraron, ha empeorado, cómo lo ven, etcétera, ¿no? Se dice que los factores de riesgo, obviamente, en estos casos es cuando es un herido en un accidente de tránsito de alta velocidad, ¿no? O cuando ha sido caídas desde alturas muy marcadas, más de 2 pisos, ¿no? O cuando el atropello ha sido por vehículo a motor, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, el mecanismo también define la magnitud del traumatismo, ¿no? Recuerden explorar minuciosamente al paciente. Empiecen en orden, desde la cabecita hacia los pies, de adelante y por atrás también, ¿no? Y en el reconocimiento secundario también aprovechamos para poder pedir algunas pruebas complementarias. Recuerden, doctores, que cuando hablamos de la evaluación minuciosa, de revisar desde la cabecita hasta los pies, es justamente para poder inspeccionar, palpar, percutir, ocultar. Aquí, por ejemplo, yo tengo que buscar si hay hematomas, heridas, si hay fracturas, ¿no? De repente yo no me estoy dando cuenta de algo importante, ¿no? Pero tengo que a voltear al paciente, verificar a nivel también de la columnita si es que hay alguna anormalidad, de repente alguna asimetría, ¿no? Vean, verifiquen bien los movimientos respiratorios, por ejemplo, ¿no? Busquen en todo momento, doctores, signos de alguna lesión de riesgo inminente de muerte, ¿ok? Vean el abdomen también, inspeccionen si hay heridas, hematomas, ¿no? Vean, palpen el abdomen, porque muchas veces estas lesiones cerradas a nivel abdominal, obviamente
no son evidentes en primera instancia, pero vamos a encontrar un abdomen con defensa. Por ejemplo, tú lo quieres palpar y al toque encuentras resistencia, ¿no? Un abdomen en tabla, ¿no? Podemos encontrar un dolor muy aumentado a la palpación, ¿no? Las fracturas también de pelvis, doctores, es importante determinarlas, sobre todo si ha sido un accidente, ¿no? En el cual obviamente pues el paciente o ha caído de una altura alta o de repente ha sido atropellado con un vehículo de alta velocidad. Entonces, aquí tenemos que comprobar la estabilidad de la pelvis. Vean, busquen los pulsos femorales también, ¿no? Es importante incluso revisar hasta los genitales también para descartar si ha habido o hay hemorragia o lesiones en estas zonas, ¿no? Vean la espalda, toda la columnita, palpen las apófisis espinosas también, ¿no? Percutan la parte renal también, ¿no? Las extremidades, revísenlas, vean si hay deformidad, si hay asimetría, si hay hematomas, verifiquen los pulsos de esta zona. Y lo más importante, doctores, siempre háganlo de manera ordenada. Y si necesitan reevaluar o volver a revisarlo, háganlo, porque esto sí es importante. Tienen que ser muy meticulosos a la hora de evaluar a su paciente. Muy bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en esta etapa puedo aprovechar en pedir las pruebas de laboratorio? Pues aprovechen y pidan. Pidan todo lo que son pruebas cruzadas, porque probablemente este paciente necesite transfusiones de hemoderivados, ¿no? Soliciten hemograma, perfil de coagulación, grupo sanguíneo y factor, glicemia, gasometría incluso. Vean cómo está el lactato, electrolitos, pidan función renal, hepática, para ver si hay falla ya en algunos órganos o estos se hayan alterados. Pidan enzimas cardíacas también, pueden pedir su EKG. Vean también el examen de orina, no para ver pues obviamente si hay una infección urinaria, pero sí me va a permitir ver el examen de orina si hay hematuria, doctores. Y esto me va a decir que probablemente estemos frente a una lesión renal o del tracto urinario, ¿ok? Pidan también pruebas de imagen. Aquí van a ser de mucha utilidad, por ejemplo, la radiografía cervical, de tórax, ¿no? Anteroposterior, de pelvis también, ¿no? Y si tienen o cuentan con equipo de tomógrafo, pues también soliciten una tomografía abdominal, sobre todo, ¿no? En pacientes que están inestables, por ejemplo, o tienen alguna lesión a nivel del abdomen, ¿no? Y obviamente no lo puedo evidenciar, ¿no? Usualmente cuando tenemos un paciente que está inestable, no voy a desperdiciar tiempo en llevarlo al tomógrafo. Usualmente tenemos equipos que vienen hacia el paciente como lo que son los equipos portátiles de rayos X y se le puede tomar la placa in situ. Entonces valoren mucho el hecho de que el paciente necesite ser trasladado justamente en esta parte de la atención. Si está inestable, doctores, no lo movilicen. Traten de hacerle exámenes de imagen in situ, como un ECOFAS, por ejemplo. Traen el equipo portátil de ecografía y ahí empiezan ustedes a hacer su barrido para poder detectar de repente algún hemopericardio o líquido libre también a nivel de abdomen, ¿ok? Ya cuando el paciente se estabiliza, entre comillas, y puedan ustedes trasladarlo, o sea, el traslado seguro para este paciente, pues ahí recién pueden taquearlo, ¿ok? De lo contrario, ayúdense solo con los exámenes de imagen que son in situ, ¿ok? Aquí les voy a presentar un índice de trauma pediátrico que me ayuda también a poder valorar la mortalidad en mi paciente. Mientras más negativo, peor. Entonces, por ejemplo, esta puntuación me habla en qué momento yo empiezo a evaluar esto, ¿no? Desde que tengo el paciente, pero voy a considerar los valores más críticos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, ahorita mi paciente está hablándome, está consciente, pero de aquí en 5 minutos de repente ya está inconsciente, entonces justamente valoraré esa gravedad como puntuación, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, este índice me permite evaluar según el peso, la vía aérea si está normal, o ha tenido alguna intervención elemental, llámese de repente está con oxígeno o de repente ha sido necesario intubarlo, ¿no? Voy a evaluar la presión arterial también sistólica en mi paciente, ¿no? Usualmente si es mayor de 90, entonces tiene más puntaje, pero si ya empieza a caer o es menos de 50, por ejemplo, entonces el puntaje será negativo.
¿no? Evalúen el nivel de conciencia en el paciente. Si está nubilado, tendrá pues +1. Si está comatoso, -1. Evalúen las heridas, doctores. Si tiene o no tiene heridas, mientras más lesiones tenga o son heridas penetrantes, tendrá un puntaje más negativo. En el minuto 0 es el minuto en el que yo voy a tener ya mi aproximación inicial. ¿Qué quiere decir? Mi paciente llega a mí y yo voy a empezar ya a identificar estas lesiones que ponen en riesgo inminente de muerte, obviamente, a mi paciente. Voy a manejarlo con un triángulo de evaluación pediátrica inestable, ¿no? Voy a empezar a hacer mi control cervical, es decir, voy a inmovilizar manualmente su cuellito. Si necesita oxigenoterapia, se lo voy a dar mediante una mascarilla de reservorio. De repente ya consideraré intubar a mi niño, ¿no? Voy a monitorizar sus funciones vitales, ¿no? Voy a saturarlo, ver su frecuencia cardíaca, respiratoria, es decir, le voy a colocar un monitor multiparámetro. Voy a canalizar más de una vía periférica que me permita también darle volumen y a la vez también poder tomar algunos exámenes de laboratorio, ¿ok? Y se acuerdan que hablábamos del ABCD, pues vamos a entender un poquito más a manera ya de sintetizar lo que hemos conversado hace unos minutos. En el paso inicial, ya aquí estamos en el minuto 0, ojo, tenemos 5 minutos para poder aplicar nuestro ABCD. Cuando hablamos de la parte de la vía aérea, es importantísimo, doctores, que ustedes verifiquen la obstrucción. Determinen si esta vía aérea está obstruida o no, porque recuerden que esta es una de las principales causas de muerte evitable. Es decir, si tú no lo solucionas, este paciente puede morir. Apertura en vía aérea, aspiren secreciones, coloquen incluso una canulita orofaringe, ¿no? Si es una vía aérea difícil o hay un trauma a ese nivel, pues consideren entonces una vía aérea quirúrgica. Quiere decir, si no pueden colocar un tubo orotraqueal, pues entonces hagan una traqueotomía para colocar por ahí un tubo y pueda respirar. O obviamente vamos a resolver esa obstrucción. En cuanto a la parte, obviamente, de la respiración, aquí yo tengo que ser muy cauto porque muchas de las lesiones que ponen en riesgo inminente de muerte la vida de mi paciente, ¿no? Van a ser justamente a este nivel. Entonces, yo tengo que verificar si respira o no respira. De repente está imposibilitado, no oxigena correctamente. Entonces, yo voy a darle ya una ventilación de repente con mi bolsa de resucitación. Consideraré si tengo que intubarlo o no. Si de repente hay un neumotórax a tensión, pues la solución es hacer una toracocentesis. Si hay un neumotórax abierto, expuesto, pues colocaré un apósito para poder sellar manualmente esa lesión, ¿no? Neumotórax masivo, ¿no? ¿Qué hago en este caso? Pues colocaré un tubo de drenaje pleural, ¿no? Si hay las fracturas costales o el bolet costal, pues entonces me conviene ventilar al paciente con una bolsa de resucitación, ¿no? Entonces voy encontrando los problemas y les voy dando solución. En la parte, obviamente, en este caso, doctores, vamos a explicar un poquito más a fondo. ¿Se acuerdan que hablamos de las alertas? Dos eran a nivel justamente uno de ellos es pues la alerta de la alerta, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la parte neurológica, pero aquí vamos a explicar un poquito a qué hace referencia la alerta cervical. Básicamente tienes que estabilizar el cuellito, ¿no? Inmediatamente para producir obviamente pues una inmovilización en una posición neutra, ¿no? Hasta que puedas colocar un collarín cervical, sobre todo si es que cumple con el déficit neurológico, dolor en la línea media espinal o ya el paciente presenta alguna alteración mental, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que esta estabilización es elemental, doctores. Recuerden también que cuando hablamos de la alerta de la vía aérea, aquí yo tengo que desobstruir justamente esta línea, esta vía aérea, ¿no? Entonces mantengan la cabecita alineada en la posición del olfateo con una correcta apertura de esta vía aérea, ¿ok? No movilicen bruscamente el cuello. Acuérdense que ya lo están inmovilizando, ¿ok? Entonces una pequeña tracción mandibular para que puedan asegurar también la permeabilidad de la vía aérea, ¿ok?
utilicen las cánulas, como ven ustedes en la parte inferior, hay cánulas de distintos tamaños, ¿no? Tenemos desde las neonatales hasta las de adultos. Entonces, coloquen una canulita orofaringea también para poder permitir permeabilizar esa vía aérea, ¿no? Decidan intubar. Si es que necesitan intubar, obviamente es porque su paciente está o en paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio, no tiene una vía aérea sostenible y obviamente está obstruida, ¿no? O mi paciente está en un shock grave, o su escala de Glasgow es menor de 8, o está en una actividad convulsiva persistente. Si tiene estas condiciones, doctores, no lo piensen 2 veces, intuben a su paciente, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos con la parte de la respiración. Ya hemos explicado más o menos que justamente a este nivel se encuentra la mayoría de estas lesiones de riesgo inminente y tenemos que actuar. Entonces, describiendo un poquito, obviamente, pues yo tengo que darle solución al problema que estoy encontrando. Cuando hablamos de neumotórax, para explicar un poquito el procedimiento de la solución en sí, que es la toracocentesis, vamos a utilizar justamente un, una sondita que va a ir insertada justamente en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular. Entonces, yo voy a colocar esta sondita hacia adentro, conectada a un sello de agua, una valvulita que me permita justamente evacuar todo ese aire. Y van a ver cómo oscila esa línea, ¿no? Entonces, así yo estoy haciendo, ¿no? Que ese aire que está dentro, ese neumotórax, se libere y pueda amplexar el pulmoncito, ¿no? Entonces, esto es importante, doctores, es un procedimiento que tiene que ser hecho bajo sedación. Si es que mi paciente está consciente, va a sentir dolor, entonces tengo que sedarlo, tengo que tener la asepsia requerida para no contaminar esa zona. Acuérdense que están haciendo un canal de entrada justamente dentro de lo que es la cavidad torácica, ¿no? Entonces, y obviamente tienen que tener la pericia necesaria, ¿no? ¿Qué más? Si tengo un neumotórax abierto, pues la idea es ocluir esa herida, ¿no? Si tengo un hemotórax masivo, pues voy a colocar un drenaje pleural, pero en esta ocasión a nivel del quinto espacio intercostal, sobre todo si es que mi paciente está en shock, ¿no? Acuérdense que el hemotórax es prácticamente la sangre que está ocupando todo ese espacio, ¿no? Y por ahí estoy perdiendo volemia, ¿no? Entonces tengo que actuar rápido porque si no mi paciente entra en shock. La contusión pulmonar bilateral también puede requerir incluso que el paciente sea intubado y lo conecte a un ventilador mecánico, ¿no? Y en un caso de tórax inestable, pues obviamente este duele, sobre todo al respirar. Entonces, mi paciente posiblemente requiera analgesia, sedación y ventilador mecánico. Muy bien. En la parte básicamente circulatoria, aquí yo tengo que verificar pulso, ¿no? Si es que no hay pulso, es inminente un paro, entonces tengo que empezar maniobras de RCP. Si hay hemorragia extensa, ¿no? Y sobre todo si es una hemorragia masiva, yo tengo que controlar esa hemorragia, ubicar la lesión o la herida que está produciendo dicho sangrado y obviamente comprimir o hacer torniquete para poder detener esa hemorragia. Si mi paciente tiene signos de shock, pues tendré que pasar fluidos, ¿no? De repente hasta hemoderivados, ¿no? Para poder compensar esa pérdida. Si está en taponamiento cardíaco, la solución será una pericardiocentesis. Si tiene la pelvis fracturada, pues inmovilizaré la pelvis, ¿no? Y justo lo que hablábamos, el torniquete, los vendajes, ¿no? Cuando yo tengo hemorragias que son externas, conviene mucho elevar el miembro afectado a ejercer una presión manual también en la herida con gasitas obviamente estériles, comprimimos esa zona y obviamente pues así vamos a controlar este sangrado. Hagamos torniquete, sobre todo en caso de que haya una amputación grave o la hemorragia no pare, ¿no? Traten de inmovilizar las fracturas expuestas, doctores, sobre todo si son de huesos largos, ¿no? Si sospechas de una fractura de pelvis, entonces inmovilízala también, ¿no? Con compresión circular, con un cinturón o con una sábana incluso, ¿no? Si son hemorragias internas, tú te vas a dar cuenta porque la hipovolemia persiste, es decir, tu paciente se está descompensando. Tú le estás pasando líquido, pero persiste hipotenso, de repente está inconsciente, de repente ya sus pulsos están débiles, de repente ya está empezando a ser bradicardia.
¿no? Y aquí tú tienes que sospechar en que las lesiones básicamente que pueden estar comprometiendo su vida pueden ser hemotórax, un hemopericardio o de repente una lesión intraabdominal que no se ha logrado determinar o hasta una fractura de pelvis. ¿Ok? Doctores, es importante que garanticen los accesos venosos. Una vía es insuficiente. Coloquen dos vías periféricas del mayor calibre posible incluso, ¿no? En niños usamos calibre 24, pero de repente en este caso necesito usar 22, ¿no? Siempre recomendamos una que esté por encima y otra por debajo del diafragma. Si no logran, porque su paciente ya está en shock, canalizarle buenas vías, coloquen entonces una intraósea o si no, un CVC, un catéter venoso central, ¿no? Aprovechen este momento para poder tomar pruebas complementarias si es que no lo han hecho. Y aquí, doctores, es importante que consideren siempre, ¿no?, que el paciente puede estar en un shock hipovolémico, más aún cuando el paciente no se recupera a pesar de todo el volumen que le estás pasando. Si bien es cierto, los otros tipos de shock son más raros, pero el hipovolémico sí es un shock bastante frecuente. Entonces, tienen que tener en cuenta que aquí el paciente pierde rápidamente volumen, pierde rápidamente sangre y esto tiene que ser repuesto, ¿no? Vamos a tener que controlar los focos sangrantes, que a veces no es uno, sino son varios, ¿no? Mantengamos una presión arterial sistólica por encima del percentil 5 para la edad de mi paciente. Procuremos una buena diuresis y que la hemoglobina no baje de 7, ¿ok? En caso de traumatismos severos y shock, lo que se recomienda, obviamente, es el uso de hemoderivados, ¿no? Porque obviamente mi paciente ya ha perdido gran cantidad de sangre, ¿no? Usen también cristaloides, pero esto obviamente solo no va a ser la solución. Tenemos que utilizar los hemoderivados y también obviamente cristaloides, dándole prioridad siempre a los hemoderivados, ¿no? Utilicen concentrado de Matías, utilicen incluso si es que es muy urgente, ¿no? Em, Pruebas, incluso el concentrado de Matías, pero ya sin prueba cruzada, ¿no? Y usen O negativo. Expansores de líquidos también es recomendado, pero ¿qué pasa? En pacientes pediátricos yo no me puedo exceder tampoco de estos expansores, porque si bien es cierto, hay un límite, manejamos de 10 a 20 mililitros por kilo, ¿no? Recuerden que en la medida de lo posible se utilizan cristaloides balanceados, ¿no? Porque son más inocuos incluso, ¿no? Obviamente, si no hay buena respuesta, busquen otras causas de shock. Muy bien. Y pasamos también a la parte ya neurológica. Aquí, por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? Si el paciente tiene un Glasgow menor de 9 o hay un deterioro neurológico muy rápido, este paciente podría tener signos de una hipertensión intracraneal y en cualquier momento empieza a herniarse, ¿no? Entonces, tenemos que darle solución, ¿no? Aquí será importante que consideren también la escala de Glasgow menor de 9 como una indicación para intubar a tu paciente, ¿no? Si estás frente a una hipertensión intracraneal, probablemente necesites ya elevar la cabecera, ¿no? Agentes osmóticos y hasta la cirugía misma. Y obviamente también como último paso, identifiquen la hipotermia, ¿no? Evítenla, calienten al paciente, retiren toda la ropa dependiendo del mecanismo del accidente, obviamente, ¿no? Aquí, doctores, la lesión de riesgo inminente a nivel neurológico es la hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces ya hemos hablado de ella también, pero muchos de estos pacientes requieren incluso una valoración urgente por el neurocirujano. Si no tienen un neurocirujano, probablemente no puedan manejar esta emergencia. Entonces, en un politraumatismo, el paciente debería ser evaluado, debería ser manejado incluso en un hospital o en un establecimiento de mayor complejidad, porque como han visto, prácticamente las lesiones son muy importantes y pueden poner en riesgo su vida si es que no se actúa rápido, ¿no? Y ustedes como emergencistas probablemente no puedan socorrer todas estas lesiones. Necesitan el equipo multidisciplinario, necesitan al cirujano pediatra, necesitan al neurocirujano, ¿no? Necesitan obviamente de una unidad que tenga incluso shock trauma y o hasta UCI pediátrica, ¿no? Porque estamos hablando del paciente pediátrico en sí.
Recuerden también que las convulsiones pueden presentarse en estos pacientes que han tenido una lesión a nivel, pues, neurológico, ¿no? De repente un traumatismo encefalocraneal, ¿no? Recuerden que cuando estas son precoces, es decir, aparecen súbitamente después de un intervalo de aparente alerta, ¿no? Estas no suelen ir acompañadas de lesión cerebral. Entonces eso me puede indicar que si el paciente no puede o no tiene una lesión cerebral importante. Recuerden siempre, doctores, el trabajo en equipo. Aquí vamos a sincronizar nuestras acciones porque solos no hacen mucho, ¿ok? Si el paciente necesita, obviamente, algún soporte o de repente alguna maniobra de RCP, solo no lo vas a poder hacer, ¿ok? Vean al paciente como un todo. Revisen al paciente por delante y por detrás, desde la cabecita a los pies. Y es importante que controlen también el factor ambiental, eviten la hipotermia, ¿ok? Tapen a su paciente, utilicen mantas calientes, ¿no? Eviten la pérdida de calor. Muy bien, miren, todo lo que hemos hablado, básicamente este ABCD nos ha llevado 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ser presurosa, ¿no? Ordenada y obviamente tengo que hacer mi evaluación lo más rápido posible. Después de estos 5 minutos ya viene pues justamente la evaluación secundaria, ¿no? En la que yo ya ahondo algunos detalles más de su historia clínica, cómo pasó el accidente, ¿no? Hago mis pruebas complementarias de radiografía básicas. Si no está en condiciones de moverse, pues pediré que venga el equipo de rayos X portátil, ¿no? Tomaré decisiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tomaré la decisión de repente de colocar un tubo endotraqueal, ¿no? Solucionar lo que ya encontré en estos 5 minutos iniciales, ¿ok? Y obviamente voy reevaluando tras cada intervención, ¿no? Cada 5 minutos evalúo funciones, ¿no? Veo cómo está yendo mi paciente. Luego de ello, los minutos del minuto 10 en adelante, ¿no? Yo voy a seguir reevaluando las intervenciones, voy a seguir viendo cómo va el paciente, puede que se deteriore quizá, ¿no? O se estabilice. Entonces amplíen sus pruebas complementarias. Si ya está en condiciones de ser movido, trasladado, pues entonces pidan ya exámenes de mayor complejidad, de repente una tomografía, ¿no? Craneal, abdominal, torácica, etcétera, ¿no? Y valoren ya el destino del paciente. ¿Qué quiere decir? Va a ingresar a la UCI, ¿no? Va a ir a piso, va a ir a una sala de monitoreo, etcétera, ¿ok? O va a ir a sala de operaciones, ¿no? Entonces, todo esto lo tengo que hacer, obviamente, de manera ordenada. Muy bien, ya hemos hablado del reconocimiento secundario, que es justamente, ¿no? Controlar las hemorragias, o sea, determiné los problemas y les estoy dando solución, ¿no? Importante también es, doctores, que si están frente a un paciente que está con convulsiones, ¿no? Coloquen, obviamente, también tratamiento anticonvulsivo, ¿no? Puedo usar fentanilo, que también me va a servir para manejo del dolor, ¿no? Y consideren utilizar una buena cobertura antibiótica, puesto que van a tener lesiones que van a estar abiertas, ¿no? De repente, laceraciones, etcétera, ¿ok? ¿Qué hago si mi paciente, por ejemplo, presenta un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, esto también puede suceder en cualquier momento por la misma magnitud de las lesiones, más aún si no estoy yo de repente considerando o se me está pasando y no estoy ubicando una lesión de riesgo inminente, el paciente puede en cualquier momento entrar en paro, ¿no? Y aquí, obviamente, lo más frecuente es encontrar asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Y estas tienen muy mal pronóstico, doctores. Las maniobras de RCP deben iniciarse lo más pronto posible. Evalúen obviamente las causas que pueden ser revertidas, ¿no? Mediante la clínica. Y obviamente si es que tuvieran al alcance algún equipo de ecografía, mejor para poder determinar cuáles son de repente las lesiones internas que están determinando su descompensación, ¿no? Ya que si yo trato el problema, puede tener mejor pronóstico el paciente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que el paciente con traumatismo, sobre todo si son severos, en cualquier momento me puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Y por último, doctores, ¿cuáles son mis criterios para que ingrese el paciente a una UCI? ¿No?
Tengan en cuenta que la unidad de cuidados intensivos pediátricos debe ser una unidad que tenga la capacidad de poder hacer un monitoreo adecuado, de manejar a ese paciente que se está deteriorando, que se ha deteriorado, ¿ok? Entonces, por ende, cualquier paciente que presente un deterioro agudo, grave, que tenga de repente una mala evolución neurológica, que no esté estable hemodinámicamente, que ya presente alguna falla o disfunción en órganos, ¿no? O que tenga incluso estas lesiones de riesgo inminente de muerte, ¿no? Tiene que ir definitivamente a una UCI, porque ahí vamos a continuar el manejo, el monitoreo, ¿no? Y probablemente este niño requiera ayuda de algunos, de repente, equipos, ya sea ventilador mecánico, va a estar de repente con drenaje torácico, por ahí que todavía no se descarta la posibilidad de que entre a sala, ¿no? Por ahí que de repente el paciente todavía no termina de salir de su shock, entonces hay muchas condiciones que lo van a hacer al paciente muy propenso al deterioro. Por ende, tiene que estar en una unidad donde lo puedan vigilar y dar solución a todos estos contratiempos que pueda presentar el paciente durante su evolución, ¿no? Entonces, recuerden que estos pacientes no se van a manejar en una sala común. Aquí necesita tener al médico y al equipo multidisciplinario las 24 horas del día, ¿ok? Entonces, conclusión. Recuerden, doctores, reconocer las lesiones de riesgo inminente de muerte. Esto es lo principal, doctores, ¿no? Tenemos poco tiempo. Miren, yo les he hablado básicamente, esto es bien largo. He tratado de hacer un resumen, ¿no? Para que podamos entender un poquito la secuencia, ¿no? Y si bien es cierto, cuando estamos frente a un paciente con esta característica que ha sido de repente accidentado, o que nos llega de repente a la emergencia porque se cayó del tercer piso, ¿no? A veces nos bloqueamos. No, doctores, ustedes ya saben cómo actuar. El médico que va a trabajar en una emergencia, ya sea médico general, debe conocer incluso lo más básico del manejo del politraumatizado. Si bien es cierto, no podrá hacer procedimientos invasivos porque no está capacitado, pero al menos va a poder reconocer las lesiones de riesgo inminente. ¿Ok, doctores? Con solamente el hecho de reconocer estas lesiones ya estás haciendo bastante, porque vas a poder llamar al equipo que necesitas para poder darle solución y así podrás mejorar el pronóstico de tu paciente pediátrico. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta la importancia de este tema. Muy bien. ¿Preguntas? Hola, doctora, ¿va a pasar la clase? Perdón, no te escuché muy bien. Sí, va a pasar la clase. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Sí, yo se las puedo pasar.